No, tengo el taparrabo acá. ¿Estamos? ¿Estamos? Buenas tardes, compañeras y compañeros. Desde Utradu queríamos darles nuestro punto de vista con respecto a las últimas referente a nuestra situación frente al BPS y frente a la DGI. Entendemos que hay muchos compañeros que están en una situación de nerviosismo y de desconocimiento del tema. Vamos a tratar de ayudarlos un poco con respecto a lo que es nuestro punto de vista, con respecto a los meses que se nos vienen encima. Hay también una serie de consultas por parte de otros conductores permisarios de otros grupos con respecto a lo que va a ser nuestra lucha para tratar de solucionar este momento tan complicado. Yo le voy a hacer una presentación de unos documentos para que a ustedes les queden más o menos claros, porque hay muchas cifras, quizá tampoco sea muy claro, pero intentamos que así sea, y después darles para el final una idea de cuál es nuestra idea con respecto a los pasos a seguir y a la estrategia contemplada. Estamos acá, mi nombre es Daniel Martínez, acá tenemos al compañero Fabio Olivera y a mi derecha está el compañero Gustavo Cano. Comienzo con la idea para que ustedes vayan más o menos tomando una posición con respecto a lo que queremos transmitirles. Esta presentación está pensada sobre 4.000 trabajadores, que son los que por decreto de la Intendencia deberían estar en estos momentos como trabajadores permisarios. Quizás no hayan 4.000, quizás ya hayan 3.800 o 3.600. La verdad que no hay una cifra clara, pero tomamos como ejemplo o como parámetro los 4.000 trabajadores que el decreto indica que pueden haber como máximo. Estos 4.000 trabajadores al día de hoy, hay algunos que no, pero todos aquellos trabajadores que estén dentro de este sistema desde hace 2 o más años pueden estar pagando una cifra aproximada de BPS de 5.711 pesos y una cifra de DGI que nos retiene la empresa Uber de 3.980 pesos. Eso nos da un monto de 9.691 pesos mensuales. Quizás haya compañeros que pagan un poco menos porque han tenido empresas anteriormente, entonces pagan un poco menos de BPS y pagan sí los 3.980 de DGI. Pero esto recuerden, esto es un parámetro para una presentación que vamos a hacerle a las autoridades del Poder Ejecutivo. El total mensual serían, como les dije, 9.691 pesos, que son unos $220, un valor dólar de 44 pesos de hace unos días, ¿no? Del día 4. Y esto es lo que abajo dice justamente trabajadores en la actividad de 2, 3 o más años, ¿no? Todos los trabajadores que pagan aproximadamente los 9.691 pesos tienen ese aporte mensual. Si nosotros lo llevamos a los 4.000 contribuyentes, estamos hablando que los 4.000 trabajadores estarían volcando a las arcas de BPS y DGI 39 millones de pesos mensuales. Esto es lo que los trabajadores acercan a las arcas estatales, 39 millones de pesos mensuales. En estos días, el Poder Ejecutivo sacó una serie de comunicados en los cuales hablaba de una flexibilización de aportes. ¿Qué significa esto? Que el Poder Ejecutivo se haría cargo de subvencionar
un 40% de la cuota mensual de BPS y de DGI. En este caso en particular, los montos a pagar por los trabajadores serían estos: un 60%, que significarían 3.426 pesos de BPS, y 2.388 pesos, un 60% también, del pago a DGI. ¿Qué es lo que sucede con esto que los trabajadores deben de pagar? No habría que pagarlos en forma consecutiva estos 2 meses, sino que la suma de estos 2 meses se prorratearían en los 6 meses subsiguientes a partir del mes de junio. Lo que nos llevaría que a partir de junio deberíamos pagar la totalidad del BPS, la totalidad del IVA, más 969 pesos, que va a ser el valor de ese 60% de ambas cifras, ¿no? BPS y DGI. O sea que pensemos por un momento. Si dijimos que un trabajador paga 5.711 pesos de BPS y 3.980 pesos le retiene la empresa Uber, a eso va a tener que sumarle 969 pesos de lo que no pagó durante 2 meses. Acá ya las cifras se comienzan a entreverar un poquitito más, porque lo que estamos tratando de hacer es que se vea lo importante que es esta actividad para la recaudación de impuestos, ¿no? Entonces, vemos este cuadro, que es el siguiente. Los montos bonificados del 40%, BPS 2.284 y DGI 1.592, significarían que el total de bonificación de BPS por un mes serían 9.200.000 pesos por un mes. O sea, los 2 meses son 18.400.000. El total de la bonificación de la DGI significarían 6.400.000 pesos por un mes, o sea que 2 meses son 12.800.000 pesos. Esto es lo que nos va a bonificar el Estado. Esto sería lo que el Estado asumiría, lo que el Estado nos dice a los trabajadores: nosotros los ayudamos con esto. La cifra total de estos 2 meses son 31.200.000 pesos. Esto, el Estado al día de hoy nos estaría ayudando. Simplemente 2 meses por un monto total de 31.200.000 pesos. Ahora bien, los trabajadores permisarios, estos 4.000, aportan un máximo de 5.711 pesos de BPS y 3.980 pesos para DGI. Si nosotros hacemos un cálculo bruto total, vamos a ver que los 4.000 conductores aportarían mensualmente al BPS 22.900.000 pesos. Y a la DGI aportarían todos los meses, por medio de las retenciones, 16 millones de pesos aproximadamente. Estas son cifras redondas, pueden haber variaciones, pero para no hacer comas y cifras medias complejas, lo hicimos lo más redondo posible. Luego, el Poder Ejecutivo hace unos días sacó otra ayuda, que en realidad no es una ayuda, es un préstamo blando, con un monto de prestación en unidades reajustables, unidades indexadas por un equivalente a 12.000 pesos. Esa ayuda de 12.000 pesos es solamente por 2 meses, para los meses comprendidos de abril y mayo. Y el plazo de devolución debe ser en 24 meses a partir de julio, a través de los aportes al BPS de la empresa. Esto vendría a ser aproximadamente lo que se calcula que está la unidad indexada al día 4 de abril. 4.4846. Son 12.000 pesos que serán en unidades indexadas. O sea, que quiere decir que todos los meses va a haber un pequeño aumento en el valor de la cuota. Quizás en los primeros meses no se note, pero después sí va a ir aumentando.
Entonces, ¿qué nos enfrentamos con esto? A lo siguiente, muchos trabajadores ya le está siendo muy oneroso el poder pagar el BPS, la DGI es retenido por la empresa Uber, o sea que sale directamente de los viajes realizados, pero el tema del BPS se está haciendo cada vez más complicado y ya hay casos de compañeros que tienen atrasos con el BPS y hay compañeros que por fruto de esos atrasos están hoy sin salud privada. Como todos los uruguayos tienen derecho a ACE, a la salud pública, pero salud privada no están contando con esa posibilidad. Entonces vamos a ver un ejemplo de los gastos fijos mensuales con las variables de estos préstamos y de estas ayudas, estas subvenciones. Imaginémonos un conductor que tiene un gasto mensual de 5.711 pesos por el BPS, un gasto por la retención de 3.980 pesos y que a partir del mes de junio va a tener que pagar 969 pesos por la devolución de la bonificación que le hizo el Poder Ejecutivo. Y a eso habría que sumarle, a partir del mes de julio, el pago mensual por la devolución al ANDE, que son aproximadamente unos 1.000 pesos, redondeados, durante 24 meses. Quiere decir que para el mes de junio, este trabajador debería pagar 10.660 pesos, ¿verdad? Y para julio, hasta noviembre de 2020, pagaría 11.660. A partir de diciembre del 2020 hasta junio del 2022, pagaría 10.660. Eso es con el incremento de los 1.000 pesos aproximadamente por el préstamo blando que el Poder Ejecutivo les estaría otorgando a los trabajadores. ¿Qué invierte el Estado en todo esto? El Estado en realidad no invierte mucho, porque no nos olvidemos que nos subvenciona un 40% de una prestación que es muy importante para el Estado uruguayo y a su vez nos da 2 préstamos blandos, pero son préstamos, o sea, hay que devolverlos, no es una subvención definitiva o una ayuda económica, no, es un préstamo. Entonces, imaginémonos que los 4.000 conductores hacen uso de esos 2 préstamos. 24.000 pesos sería el total de las 2 mensualidades. Total de esos 4.000 conductores, el Estado les prestaría un total de 96 millones de pesos. Aproximadamente unos 2.200.000 dólares. Esto es lo que prestaría el Estado, que obviamente, como volvemos a reiterar, son unidades indexadas, para los trabajadores va a tener un costo mínimo, blando, al decir del Poder Ejecutivo, pero es un dinero que va a haber que sacarlo de la rentabilidad ya menguada de los trabajadores. Reiteramos, rentabilidad muy menguada de los trabajadores. Con respecto a eso, empezamos a pensar en la supervivencia del sistema, si el sistema va a sobrevivir a todo esto o no. Esta actividad está en pleno deterioro desde el año 2017. Esta situación sociosanitaria y económica también terminará por destruir esta fuente de ingresos. Y no hablamos de pocas personas, hablamos de miles de familias. Estamos hablando de 4.000 permisarios. Esos son familias. Estos ingresos en muchos casos es la única fuente de ingresos que tienen. Hasta el día de hoy se ha escuchado a muchos economistas, científicos, diferentes personajes políticos decir que no saben la duración de la pandemia, ni siquiera pueden calcular el tiempo de recuperación de la economía. Se habla de años en algunos casos. La verdad, no tenemos ni idea. Lo que sí sabemos es que de esta cadena productiva o económica somos uno de los eslabones más endebles, más frágiles, y que por lo general
es por donde se termina rompiendo la cadena. Esta actividad depende sobre todo del trabajo del resto de los uruguayos, porque lo que nos dedicamos es a transportar pasajeros y en algunos casos hasta bienes. Entonces, si el sistema colapsa, colapsa también este tipo de trabajo, este tipo de actividad. Si esto colapsa, a nivel general, nuestra actividad va a formar parte de un sistema que no tendrá ningún tipo de cobertura social. O sea que va a llegar un momento que vamos a hacer en un sector más de desempleo, aumentando un desempleo que ha venido creciendo en estos últimos meses. Hoy el ingreso de los trabajadores en esta actividad se redujo entre un 60 y un 80%, mientras que sus costos fijos, aportes al Estado, solo se van a bonificar en un 40% y por un tiempo limitado, muy exiguo, hablamos de 2 meses nada más. Para la mitad, calculamos que para julio, más de la mitad de los permisarios estarán dentro de un sector en quiebra total. Ya sabemos de compañeros que están poniendo sus coches a la venta porque no van a poder hacer frente siquiera al pago de las prestaciones sociales. Por estos motivos es que desde hace muchos años, desde hace 4 años exactamente, UTRADU viene tratando de que se escuche la voz de los trabajadores y no hemos tenido mucha suerte. Creemos que llegó el momento que se nos escuche, que se nos preste atención, porque no solamente somos empresas unipersonales o literales de transporte, hay más, se calculan en 67.000 empresas unipersonales y nosotros hablamos de 4.000 permisarios, o sea, que todo el entorno de lo que se refiere a la figura social de las empresas unipersonales, literales, monotributos, es muy amplio y es un sector importantísimo de la producción y de los ingresos del Estado uruguayo. Nosotros hace unos días le presentamos al señor ministro del Interior, ministro de Trabajo y Seguridad Social, al doctor Pablo Mieres, una serie de reivindicaciones que vamos a pasar a enumerarlas para que ustedes las conozcan. Reafirmamos este pedido y lo profundizamos. Lo que le presentamos al doctor Mieres lo estamos profundizando. ¿Y por qué lo estamos profundizando? Porque vemos que la situación es cada vez más caótica y más conflictiva. Pedimos una moratoria en el pago del IVA por lo que resta del año 2020. Estamos hablando de 8 meses aproximadamente. Pedimos también una moratoria en el pago del BPS por el año 2020. Solicitamos que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, como representante de los trabajadores, interceda frente a la institución Banco de Seguros del Estado o aquella institución de seguros que sea, para que el valor de las pólizas de los vehículos se reduzca en un 50%. Aquí hay 2 opciones. O se está dentro de la legalidad o se está fuera de la legalidad. Cuando la gente no tenga dinero para poder pagar las pólizas de seguro, se van a dar de baja y van a seguir con vehículos en la calle que no tengan seguros o van a bajar la calidad del seguro exigido por la Intendencia de Montevideo. Entonces lo que pedimos es que por el resto de este año se reduzca un 50% el valor de las pólizas y se prorratee en un periodo similar entre el año 2021 y 2022. Solicitamos también al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social facilite junto al Banco de Seguros del Estado una prestación por enfermedad hasta diciembre del 2020 en caso de necesidad como parte de una labor de exposición grave al virus. Nosotros calculamos en un salario mínimo el pedido de esta prestación. ¿Y por qué decimos una exposición grave al virus? En estos últimos 20 días, los que estamos realizando esta tarea, estamos trasladando aproximadamente un 50% del pasaje, son personas que trabajan en el área de la salud. Y todos sabemos que la contaminación entre salud y la parte externa está a la hora del día.
Entonces, por eso es que somos una parte muy importante para tener en cuenta por el caso de la contaminación cruzada, espejo, como se le quiera llamar. Vamos a poner un ejemplo de por qué reivindicamos esta moratoria. Supongamos por un momento que de los 4.000 trabajadores, un 50%, 2.000 trabajadores, dejan de pertenecer a esta actividad. Por una necesidad económica, no pueden, es insostenible y dejan. Por consiguiente, se van a presentar, se van a dar de baja en BPS y obviamente automáticamente en DGI. ¿Qué nos encontramos con esto? Que el BPS, por ejemplo, que ya está en una situación compleja, según algunos analistas y actores políticos, dejaría de recaudar 11.400.000 pesos mensuales. Y la DGI dejaría de recibir 7.900.000 pesos también mensuales. En el periodo junio-diciembre, la pérdida llegará a 154 millones de pesos, solo en esos 8 meses, que es el plazo de la moratoria que nosotros pedimos. Y hablamos de que solamente sea el 50% de los trabajadores los que se dan de baja. Ahora bien, si las bajas fueran solo para mayo y para junio, la pérdida de ingresos por estos 2.000 aportes que se van a perder va a ser sensiblemente menor. Y por 2 meses vamos a llegar a que se va a perder de recaudar el Estado 38.600.000 pesos. Una diferencia bastante importante, pero tiene relación con lo que vamos a exponer más adelante. Con la caída de estos 2.000 puestos de trabajo, con estos 2.000 familias que van a dejar de cotizar al BPS y a la DGI, nos vamos a encontrar que el Estado tendrá una carga que la va a tener que repartir con toda la sociedad. Y será, primero, marginalidad laboral, ingresos de los excotizantes del BPS al Sistema Nacional de Salud de ACE, menos opciones de un transporte seguro, una baja notoria en el consumo de combustibles, cancelación de muchas pólizas de seguros, atraso en pagos e inclusive nos animamos a decir que comenzará una serie de incumplimientos de normas, decretos y reglamentaciones. ¿Por qué? Porque los trabajadores se van a ver necesitados de llegar a conseguir dinero de la forma que sea necesaria para el sustento familiar. Las ayudas propuestas por el Poder Ejecutivo para estas unipersonales, ayuda comprometida, bonificación del 40%, papá, ese monto aproximado de ayuda real para los 4.000 trabajadores permisarios sería de 31.200.000 pesos. Volvemos a ver cifras relativamente chicas para el Estado. Entonces, ¿qué concluimos con esto? Concluimos que la moratoria propuesta por Utrado para el periodo mayo-diciembre del 2020, 8 meses, sobre un total máximo posible de trabajadores, 4.000, con un monto fijo de BPS y DGI que oscila en los 9.691 pesos, llevaría a una moratoria de un monto total de 311 millones de pesos. Una cifra que asusta realmente, pero asusta menos de la situación que se puede prever si esto no se lleva a la práctica. De alguna manera, este dinero debería salir para una ayuda, una moratoria a estos trabajadores. Explicábamos hace un rato que si se bajaban 2.000 trabajadores conductores aportantes, iba a perder
solo BPS y DGI unos 19.300.000 pesos de ingresos. Y explicamos también menos pólizas de seguro, menos ingresos por combustible, menos ingresos por patente de rodados también. Y una consecuencia que es mayor, la pérdida del sistema de salud. Entonces, acá hacemos un pequeño paralelismo de quiénes pierden al darse de baja tantos trabajadores del sistema. Y acá lo explicamos lo más claro posible. La pérdida del sistema de salud por FONASA, obviamente que es una pérdida de los trabajadores. Aumento de usuarios a ACE es una pérdida para el Estado. Pérdida de poder adquisitivo, obviamente que es de los trabajadores permisarios. Caída del consumo y de los ingresos por IVA va a ser una pérdida para el Estado. Pérdida por moratoria solicitada serían 312 millones de pesos, como dijimos. Pero la pérdida real por caída del sistema es de 19.300.000 pesos mensuales. O sea que en 2 años estaríamos superando la cifra que pedimos como moratoria. En 2 años. Y sabemos perfectamente que estas crisis, cuando llegan, generalmente duran mucho más de 2 años. Y traen aparejada una serie de conflictos sociales que ya los empezamos a ver. Ollas populares, aumentos en las ayudas al Ministerio de Desarrollo Social. O sea, ya empezamos a ver lo que es una primera etapa de esta pandemia y lo que ha repercutido a nivel económico. Por eso, a los compañeros que están dentro del gremio y los que están fuera, le queremos decir lo siguiente: nosotros vamos a seguir manteniendo estas reivindicaciones y estas propuestas. No decimos que vamos a conseguir todo lo que pedimos, pero lo vamos a seguir intentando. Vamos a seguir llevándole estas informaciones a las autoridades para que entiendan que la situación es realmente grave. Es muy grave. Sabemos que no alcanza con una marcha, sabemos que no ha alcanzado con una corte de calles. Acá lo que tenemos que hacer es sumar cada vez más integrantes. Las autoridades tienen que entender que los 4.000 permisarios no es una cifra fría solamente escrita en un papel. Son 4.000 almas, 4.000 mujeres y hombres que están trabajando en esta actividad. Son muchas mujeres cabeza de familia, son muchos adultos mayores. Acá ustedes pueden ver que el promedio de edad que está frente a estas cámaras es de cerca de 60 años. Quien les habla tiene 60 años. Y como yo, hay muchísimos más conductores y conductoras que tienen esta edad. A eso hay que asociarle todas las enfermedades que podemos tener. Enfermedades sociales o enfermedades que ya vienen de hace tiempo. Entonces, es el momento de generar mucho más compromiso. Es el momento de que los trabajadores y las trabajadoras entiendan que esto pasa por tener más voz. Y la única manera que encontramos nosotros para tener voz y para tener imagen es el trabajo solidario de clase de un gremio, sin duda alguna. El PIT-CNT ya ha realizado una serie de reivindicaciones y una serie de pedidos al Poder Ejecutivo con respecto a un salario social mientras dure esta pandemia. Nosotros creemos que con la moratoria y poco a poco el trabajo nuestro podemos salir adelante también, o al menos subsistir por estos 8 meses hasta fin de año. Esa es la idea que tenemos. Que recibamos un préstamo de 12.000 pesos por 2 meses no nos mueve la aguja para nada. Al contrario, nos genera una deuda. De la otra manera, nosotros evitaríamos pagar durante 8 meses alrededor de 10.000 pesos, que sería aproximadamente un ingreso. Pero el Estado se garantizaría que el servicio seguiría funcionando y se garantizará también que dentro de 8 meses
si tenemos la suerte de que todo vuelve a su cauce, volver a trabajar dentro de la normalidad y el Estado volverá a ser un ente recaudador sin la más mínima duda. Es un momento muy grave, es un momento muy complejo, estamos para ayudar, no estamos para poner palos en la rueda, no queremos crear conflicto, lo que queremos es que se nos reciba, se nos escuche, se nos entienda y se nos ayude. Han salido ayudas para diferentes organismos, asociaciones, agremiaciones. Bueno, creo que este gremio de trabajadores, este grupo de trabajadores que representan una parte del transporte de ciudadanos, también necesita que se le escuche y se le ayude. No queremos entenderlo más, que fue muy largo todo esto. Solamente les pedimos a los compañeros que entiendan que no hemos podido hacer una asamblea por razones sanitarias y que encontramos en este medio la manera de poder comunicarles nuestro trabajo y nuestro intento de hacer las cosas bien. Que tengan mucha suerte, cuídense, utilicen tapaboca, aunque algunos dicen que no sirve para nada, utilícenlo igual por las dudas, nunca se sabe. Un abrazo muy grande, mucha suerte.